Abrimos el archivo pretoriano una vez más y hoy vamos directos al turrón. Aunque se haya acabado la temporada navideña, vamos a ir con una introducción cortita, al pie. Vamos a empezar con el capítulo 8 del libro tercero de los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo. Y este capítulo 8 se llama Sobre la perseverancia, algo muy importante. Después de haber tratado detenidamente y de buen grado ejemplos de la buena confianza en sí mismo, solo me falta, como si de una deuda se tratara, exponer ejemplos de perseverancia. La naturaleza, en efecto, se ha comportado de tal modo que cuantos confían a su ánimo algo correcto y justo, aunque los critiquen, lo defienden con pasión una vez hecho. Y si aún no lo han hecho, aunque le pongan toda clase de trabas, tratan de llevarlo a cabo a toda costa y sin demora. Pero mientras busco ejemplos del tema propuesto, para dar una visión general, el mejor ejemplo de perseverancia que se me ocurre es el de Fulvio Flaco. Había este ocupado con las armas Capua, que había sido convencida por las falsas promesas de Aníbal de que gracias a su infame traición iba a conseguir la hegemonía de Italia. Por este motivo, tan justo evaluador de la culpa de los enemigos como glorioso vencedor, decidió dar muerte a todos los senadores de Campania como artífices que eran de un decreto tan nefando. En consecuencia, una vez encadenados, los dividió en dos grupos y los introdujo en las prisiones de Teano y Cales, dispuesto a cumplir su propósito una vez concluidas otras obligaciones que le parecían más apremiantes para el interés de la República. Pero como se corrió el rumor de que la pena se iba a mitigar por mediación del Senado de Roma, para que los condenados no se libraran de la pena merecida durante la noche, a lomos de un caballo, se dirigió a Teano y una vez ejecutados los que allí estaban en prisión, sobre la marcha fue también a Cales para concluir lo que de manera perseverante había concebido. Cuando ya tenía a los condenados atados al poste de ejecución, recibió una carta del Senado de Roma que, en vano, pretendía que se le perdonara la vida a los campanos. Cogiéndola con la mano izquierda tal como le llegó, dio la orden al dictor de que actuase conforme exigía la ley y solo la abrió cuando ya nada podía hacer para cumplir lo que se le ordenaba. Con esta firmeza superó incluso la gloria que le había proporcionado la victoria, porque si uno se pone a evaluarlo, por la gloria que obtuvo considerándola en sí misma, se encontrará que fue mayor la gloria que obtuvo por haber castigado a Capua que por haberla conquistado. Y así como es digna de admiración esta perseverancia en la severidad, lo es también la perseverancia en la piedad que Quinto Fabio Máximo mostró de manera constante para con la patria. Él había entregado una suma de dinero por el rescate de unos prisioneros que tenía Aníbal. Engañado, nada de esto dijo. Cuando era dictador, el Senado concedió los mismos poderes al prefecto de caballería, Minucio, que estaba a su lado. Nada dijo. Cuando además fue víctima de otras muchas injusticias, se mantuvo con la misma actitud de ánimo y nunca se permitió montar en cólera contra la República. Tanta perseverancia en el amor a sus conciudadanos, ¿por qué? ¿Acaso no fue igual su perseverancia en el transcurso de la guerra? Tras la derrota de Cannas parecía que el poder de Roma, casi destruido por completo, apenas podía ya formar un ejército. En consecuencia, creyendo preferible burlar y eludir al ejército cartaginés antes que enfrentarse a él en campo abierto, aunque constantemente le provocaban las amenazas de Aníbal, que a menudo incluso le brindaba ocasiones propicias para obtener algún éxito, nunca cambió de opinión, ni siquiera intentando pequeñas escaramuzas. Y lo que es más difícil aún, siempre dio pruebas de que estaba por encima de la ira y la esperanza. Así pues, al igual que Escipión luchando, así también este, sin luchar, parece claro que proporcionó a nuestra ciudad un excelente servicio. El uno, con sus acciones relámpago, destruyó Cartago. El otro, con su táctica de dar largas, consiguió que Roma no fuera destruida. Con la narración que sigue, quedará claro que Cayo Pisón desempeñó su consulado de manera admirable y perseverante en unas circunstancias turbulentas para la República. Marco Palicano, el hombre más sedicioso, mediante halagos perniciosos se había granjeado el favor del pueblo, que intentaba infligir la mayor deshonra a las elecciones a cónsul al desear otorgarle los máximos poderes a un hombre cuyas fechorías, de lo más horrible, merecían un castigo más que cualquier otra clase de honores.
Y no le faltaba a la tumultuosa muchedumbre la tea incendiaria de los tribunos, dispuestos a secundar su temeridad cuando se hallaba en efervescencia, o a inflamarla con sus acciones cuando tenía avisos de extinguirse. En esta situación de la ciudad, digna de compasión y sonrojo, Pisón, llevado casi en brazos de los tribunos ante la tribuna de oradores, rodeado por todas partes y preguntándole todo el mundo si iba a anunciar oficialmente el nombramiento de Palicano como cónsul elegido por sufragio popular, en primer lugar contestó que no pensaba él que la República estuviera tan ofuscada como para llegar a ese grado de indignidad. Y después, al perseverar la plebe en su acoso y decirle «¿Pero, y si se diera el caso?», él respondió «No lo voy a proclamar». Ciertamente, con esta respuesta tan cortante, privó del consulado a Palicano antes de que lo hubiera conseguido legalmente. Pisón no tuvo en consideración los grandes y terribles peligros que corrió cuando no quiso que la admirable rectitud de su forma de proceder cambiara. Por otra parte, Metelo el Numídico, con una perseverancia semejante, sufrió también un contratiempo que su majestuosidad y costumbres no merecían. Al advertir qué dirección tomaban los intentos de Saturnino, un funesto tribuno de la plebe, y con qué daño para la República brotarían si no se les atajaba, prefirió partir para el exilio antes que aprobar una ley suya, una ley de Saturnino. ¿Puede alguien decir que hubo un hombre más firme que éste, que para no tener que cambiar de opinión, prefirió verse privado de su propia patria, en la que disfrutaba del más alto grado de dignidad? Por lo demás, ya que no puedo poner a nadie por delante de él, pondré en el mismo nivel, y con todo merecimiento, al augur Quinto Escévola. Una vez dispersas y abatidas las facciones enemigas, Sila, tras hacerse dueño de Roma, había reunido al Senado bajo la amenaza de las armas e intentaba ansiosamente que lo antes posible Cayo Mario fuera declarado enemigo público. Al no atreverse nadie a contravenir su voluntad, solamente Quinto Escévola, preguntado sobre el particular, no quiso emitir su opinión. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.